Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por reconectarse, gracias por seguir en esta sesión. Vamos a continuar resolviendo el problema que estábamos revisando hace un par de minutos y vamos a complementarlo. Estábamos resolviendo este circuito mixto de resistores y llegamos al punto en que calculamos la resistencia total. Y ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué puedo calcular? Una vez que calcular la resistencia total, ¿qué puedo calcular? ¿Alguna idea? La corriente total. Muy bien, gracias. La corriente total. Como ya conozco la resistencia total, pues ya puedo calcular la corriente total simplemente porque pues sé que la corriente total va a ser de acuerdo con la ley de Ohm. Si no me acuerdo de la ley de Ohm, me tengo que acordar que Victoria fue reina de Inglaterra. Y entonces, si Victoria fue reina de Inglaterra, entonces la corriente es el voltaje entre la resistencia. Y como es la total, pues debe ser el voltaje total entre la resistencia total. Y entonces esto es los 100 volts que tengo aplicados en mi fuente, dividido entre la resistencia total que acabamos de calcular de 7.391 ohms. Y de esa manera puedo obtener la corriente total de este circuito. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 13.529 ohms. Digo, 13.529 volts. Otra vez. Amperes. Amperes. Okay, muy bien. 13 punto. Permíteme, sigo recibiendo aquí a sus compañeros. Ya está. Perdón, fue 13 punto. 13.529 amperes. 529 amperes, ok. 13.529 amperes. Esa es la corriente total que circula a través de este circuito. Bien, ya tenemos entonces la corriente total, la voy a escribir aquí, 13.529 amperes. Y ahora lo que me pide el problema es que determine el voltaje que hay en 1. El voltaje que hay en 1 pues es el voltaje que hay en esta resistencia 1. Es este voltaje. Necesito determinar cuánto vale este voltaje que estoy marcando ahorita, que casi no se ve. Pues en rojo voy a ponerle otro color. Este es el que voy a calcular. Este voltaje 1, el que se ve, perdón, el que se ve entre los terminales de este resistor 1 es el que quiero calcular. ¿Alguna idea, muchachos, cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer para encontrar ese voltaje 1? Sería sacar la corriente que pasa por ahí y multiplicarlo por la resistencia. Muy bien, esa podría ser una posibilidad, pero voy a ver que para calcular esa corriente necesitaría yo calcular primero ese voltaje, entonces estaríamos ahí en una parte circular. Primero se calcula el voltaje que circula por el arreglo 1-2 y como están esos dos resistores en paralelo, pues es el mismo tanto en uno. Ok, muy bien, sí es Stenger. Efectivamente, entonces necesitamos calcular el voltaje que hay en el arreglo 1-2, es decir, el voltaje que hay aquí, el voltaje 1-2. Y como están en paralelo, pues ya habremos determinado cuánto hay en 1 y cuánto hay en 2 incluso. Es decir, vamos a calcular el voltaje que hay aquí entre 1 y 2, ¿Una idea de cómo puedo calcular ese voltaje, muchachos? Esa caída de tensión ahí en 1-2. ¿Cómo podría determinar este voltaje 1-2 si conozco esta resistencia 1-2? Sería dividiendo la... No, más bien es el voltaje el que queremos calcular, entonces es la resistencia por la intensidad de corriente. Ok, regresamos a ver que Victoria fue reina de Inglaterra, entonces efectivamente el voltaje va a ser la corriente por la resistencia, o la resistencia por la corriente, como lo queramos ver, I por R o R por I, que es lo mismo.
pero en este caso, como vamos a calcular la 1,2, el voltaje 1,2 tendrá que ser la corriente 1,2 por la resistencia 1,2. La resistencia 1,2 ya la conocemos, fue el equivalente que encontramos aquí, el primero, que es esta, de 667 ohms. Y la corriente 1,2, ¿cuál será, muchachos? ¿Qué corriente circula por aquí? Los resistores 1,2 por este equivalente. 13.52 amperes. Que es la corriente total, ¿no? Ahí hay que ver que esta corriente total que calculamos es precisamente la que circula por todos estos resistores. Esta es la corriente total. Y entonces aquí podemos hacer esta aseveración que la corriente total pues va a ser también la misma corriente que circula en el arreglo 1,2 y va a ser exactamente igual a la corriente que circula en el arreglo 3,4. Eso es importante para poder seguir resolviendo, porque vemos que estos al final forman un arreglo serie. Entonces, como ya calculamos la corriente total, podemos asegurar que es la misma que pasa por 1,2 y es la misma que pasa por 3,4. Entonces, de esa manera, pues ya podemos determinar este voltaje 1,2 si multiplicamos la corriente 1,2, que es la corriente total, 13.259 amperes, por la resistencia 1,2, que es el equivalente que encontramos de 1 y 2, que es 0.667 ohms. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto es ese producto? Profesor, donde multiplica no son 13.259, son 529. Bien, ese es el problema de mi dislexia, una disculpa, pero eso es normal. Ay, ahora ya no quiere. Creo que tenemos aquí Bien, ayúdenme con el producto, háganlo bien desde luego. No me está respondiendo esto. 13.529 por 0.667. ¿Cuánto me da eso? 9.023 volts. 9.023, ok. Y ese es el voltaje 1,2. Y el voltaje 1,2, veo que 1 y 2 están en paralelo, entonces puedo asegurar que el voltaje 1,2 es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2. Y además, como acabo de encontrar su valor, pues es de 9.023 volts. Entonces ya está ahí, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ya encontré el voltaje 1, que es este 9.023, lo voy a escribir acá para ir viendo que esto ya lo completé. 9.023 volts. ¿Qué seguiría? Me dice después que tengo que calcular la potencia en el resistor 3. Es la potencia aquí, en este resistor. Aquí necesito la potencia 3. ¿Cómo puedo calcular esa potencia 3, muchachos? Podríamos multiplicar el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. El voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Bueno, esa es una forma de encontrar la potencia, sí. Tengo que acordarme que la potencia en principio la potencia es el voltaje por la corriente. Esa es una forma. La otra cosa, efectivamente, como nos dijo ahorita Oliver, el voltaje al cuadrado entre la resistencia, y una tercera forma es la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Son todas las formas en que podemos encontrar la potencia. Desde luego, si queremos la potencia 3, pues esto será el voltaje 3 por la corriente 3, el voltaje 3 entre la resistencia 3 y la corriente 3 por la resistencia 3.
Entonces, en este punto veo que pues no conozco ni la corriente 3, ni el voltaje 3. Lo único que conozco es la resistencia 3, entonces me hace falta determinar una de dos, o el voltaje 3 o la corriente 3, pero para determinar la corriente 3 necesito el voltaje 3, entonces necesariamente mi paso es determinar en primera instancia el voltaje 3. ¿Cómo calculo ahora el voltaje 3? ¿Alguna idea? Díganme, muchachos, ¿cómo calculo el voltaje 3? El voltaje 3 es el voltaje que está aquí, porque 3 y 4 están en paralelo. Entonces aquí voy a tener el voltaje 3, 4, que es el mismo voltaje que está aquí entre estos puntos. Este sería el voltaje 4. Y aquí entre estos dos puntos estaría el voltaje 3, pero como los dos son iguales, porque están en paralelo, ese sería el mismo voltaje que hay entre 3 y 4. ¿Cómo determino el voltaje 3, 4? La intensidad de corriente 3 por el voltaje, por la resistencia. La intensidad de corriente por la resistencia, de acuerdo con la ley de Ohm, ok, la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Cuál intensidad de corriente? Pues la 3, 4. ¿Por qué resistencia? Pues por la 3, 4. Tiene que haber correspondencia. Y entonces la intensidad de corriente 3, 4, vemos que aquí ya hicimos esta igualdad. Y esta 3, 4, corriente 3, 4 es exactamente igual a la corriente total. Y entonces podemos sustituir ese valor aquí de 13.529 amperes. Multiplicado por la resistencia 3.4, que es el equivalente de R34, que es estos 1.724 ohms, que es lo que encontramos aquí, por 1.724 ohms. Y entonces podemos encontrar el voltaje 3.4. ¿A qué será igual, muchachos? ¿Cuánto es 13.529 por 1.724? 23.32 volts. 0.32 volts. Ok, gracias. 0.32 volts. Y entonces tengo que regresar aquí al circuito y ver que la resistencia 3.4 es este voltaje que acabamos de calcular, es este voltaje que estoy marcando ahorita aquí. Y entonces ahí veo que este voltaje de 3.4 pues es el mismo que está en 3 y es el mismo que está en 4. Y entonces pues puedo asegurar que esto es igual al voltaje 3 y también es igual al voltaje 4. Y ahora sí, como necesitaba yo el voltaje 3, todavía no conozco la corriente 3, entonces no me sirve la primera expresión, pero tal vez me sirve la segunda, como efectivamente había dicho previamente Oliver, creo que fue. Entonces puedo calcular la potencia 3 con el voltaje al cuadrado, desde luego el voltaje 3 elevado al cuadrado, entre la resistencia 3. Ahora que ya lo conozco, pues ya lo puedo utilizar. Y esto es 23.32 volts, que es el voltaje 3 elevado al cuadrado, entre la resistencia 3, que son simplemente 3 ohms. ¿Ya alguien me dice cuánto es la potencia 3? Potencia 3. 181.27. No me está funcionando el borrador, perdón, pero es potencia, ¿no? Es potencia 3. 180, ¿y cuánto me dijiste, perdón? 181.274. 1.274. Y como es potencia, pues
podemos recordar que esta potencia se mide en watts. Y entonces ya podemos llenar aquí este valor, que es 181.274 watts. Bien, muchachos, hasta aquí vamos con la potencia 3. Nos seguiría determinar la energía 4. ¿Cómo puedo determinar la energía? Bueno, me hace falta algo todavía que no he considerado, pero díganme, ¿cómo puedo determinar la energía del resistor 4? No se escuchó. La energía 4, ¿a qué será igual? Para empezar, ¿cómo es la energía, muchachos? ¿Quién anduvo rayando aquí? Entonces, ¿cómo calculo la energía? ¿Cuál es la expresión matemática para calcular energía? La potencia por la intensidad. No, energía, acuérdense, es potencia por unidad de tiempo. Potencia por tiempo. Entonces, para empezar, no hemos dado tiempo. Vamos a decir que este circuito funciona durante, no sé, 5 minutos. Para poder calcular esa energía. Si no, no podemos calcular energía, porque la potencia resulta del producto de la potencia, perdón. La energía resulta del producto de la potencia por el tiempo. Entonces, como es la potencia por el tiempo, pues la potencia la podemos calcular de la misma manera que en el otro caso. El voltaje por la corriente y además por el tiempo. Pero además lo podemos calcular con el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia y multiplicado por el tiempo. Finalmente lo podemos calcular con el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia, porque todo eso es potencia, y multiplicado por el tiempo. ¿Cuál utilizamos, muchachos? Con los datos que tenemos, ¿cuál podemos utilizar? La segunda fórmula. La segunda fórmula de corriente por tiempo, voltaje por corriente por tiempo. La de voltaje al cuadrado sobre resistencia por tiempo. Gracias. Efectivamente, ahorita no conocemos todavía la corriente. Para conocer la corriente tenemos que calcularla, pero lo que sí conocemos es el voltaje. En este caso el voltaje 4 ya lo conocemos porque acabamos de hacer una operación para calcular el voltaje 3 y 4. Entonces, pues esa es la que nos conviene en este momento, efectivamente. De otra manera tendremos que trabajar un poquito más. Se puede, sí, pero habría que trabajar un poquito más. Entonces vamos a utilizar esto. De tal suerte que si quiero calcular la energía 4, pues eso va a ser igual a el voltaje 4 al cuadrado dividido entre la resistencia 4. Con eso obtengo la potencia y multiplicado por el tiempo. Y esto es, el voltaje 4 es el mismo que el voltaje 3. Aquí hicimos la celebración. El voltaje 3.4, que son 23.32 volts. Estos van al cuadrado, divididos entre la resistencia 4, que son 4 ohms, y multiplicados por el tiempo. Pero el tiempo debe estar dado en segundos, muchachos, y aquí lo tengo en minutos. ¿Cuántos segundos son? 5 minutos. 360 segundos. 5 minutos. 300 segundos. 300 segundos. 60 segundos por minuto, 5 por 6 son 30, son 300.
segundos, ¿ok? Si me apoyan con sus calculadoras, el cuadrado de 23.33 sobre 4 por 300. ¿Alguien más que traiga calculadora, muchachos? ¿Alguien más que esté en esta clase? A mí me salió 40.821. 40,000. 40.821.66. Ok, gracias. 40.821.66. Ok. Y esta es potencia que está dada en watts por segundo, porque ese es el tiempo, y esos también son joules. Watts por segundo o joules. Bien, entonces la energía 4 es de 40,000. 40.821.66. .66 joules o watts por segundo. A lo mejor todavía me interesaría cambiar eso a kilowatts hora. Habría que hacer las conversiones necesarias para pasar los watts a kilowatts, los segundos a horas, y podría obtener un valor de esa energía en kilowatt hora, que es una unidad que es más coloquial, más conocida, pero esta es perfectamente correcta porque es la fundamental. Bien, entonces, muchachos, lo único que me resta es determinar cuánto vale la corriente 5. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la corriente 5? La corriente 5 es la que pasa por este resistor. 5. ¿Cuánto vale esta corriente? Sería igual a la corriente total, ¿no? Efectivamente, no hay nada más. Toda la corriente pasa específicamente por esta resistencia 5. Aunque acá se separa y acá se vuelve a juntar y acá se vuelve a separar, al final se vuelve a juntar aquí y absolutamente toda pasa por la resistencia 5. Entonces, aquí ya también hicimos bueno, no lo pusimos aquí, pero aquí también pudimos haber dicho que esta corriente total es igual a la corriente 2, 1, 3, 4 y también es igual a la corriente 5, pero lo hacemos en este momento. Y de ahí, precisamente como nos dice Miguel, efectivamente esta corriente 5 pues simplemente es igual a la corriente total, que son 13.529 amperes. Y con eso estaríamos concluyendo, muchachos. Tenemos todos nuestros parámetros calculados. Este es el proceso que normalmente debemos de seguir. Ir reduciendo nuestro circuito hasta determinar nuestra resistencia total, calcular nuestra corriente total y regresar a determinar los voltajes parciales para poder calcular una de dos, o las corrientes parciales o las potencias parciales o lo que nos pidan a partir de eso. Pero este es el proceso general, genérico, para resolver este tipo de circuitos. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Observaciones? ¿Objeciones? Como este pueden venir 4 en el examen. ¿No? No, profe. No, profe. ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. ¿No quieren que vengan 4 o no hay preguntas? Ninguna de las dos. Una de las dos. Okay. No, pero sí puede venir al menos 1 o 2.
Bueno, muchachos, entonces, pues ustedes me dicen si hay algo más que quieren que revisemos. Tenemos algunos minutos todavía. O ustedes tienen la palabra, muchachos. Díganme. ¿Alguna duda adicional, algo que quieran que revisemos, algo que no haya quedado claro? Disculpe, profe, ¿el examen también va a ser igual por Edmodo? Sí, por el modo igual está igual, nada más que con una ligera variante. Van a ser preguntas abiertas. Es decir, ustedes van a escribir los resultados. Ok, gracias. No hay opciones. Profe, una pregunta, en caso de que no pudiera hasta las 4, ¿podría subir el examen antes? No, está programado para que se abra a las 4. ¿Por qué hasta las 4 no? O sea, que esa fuerza hasta las No, 4. tienes de las 4 en adelante hasta las 12 de la noche, cualquier momento en ese lapso. Son 8 horas 8 horas está abierto. Bueno, está bien. ¿Tienes, Gracias, profe. ¿Tienes imposibilidad por presentarlo en ese lapso? Es que lo haría con mi celular porque no va a estar en mi casa, pero el problema aquí es que no sé si se mantenga todo el tiempo eh, este, abierto. Bueno, si se apaga mi celular, me da miedo que se vaya a cerrar el examen. No, pues si se apaga seguramente se cierra, porque una vez que lo abres se cierra una vez que transcurre el tiempo. En el peor de los casos puedes tomar ¿cómo se llama? Tomar tus opciones, tomar tus problemas, transcribirlos y si ya se te apaga y no alcanzas a subir las respuestas, lo importante es lo que me vas a entregar en tus evidencias. Ah, bueno. Pero eso sí, tus evidencias tendrán que subir, pues si terminaste, si de acuerdo con el modo tu examen lo terminaste a las 6 de la tarde, pues tus evidencias tendrán que subir antes de las 6:30, no a las 8, no a las 10, no a las 12 de la noche. Porque entonces me dice que algo raro pasó ahí. Ah, bueno, está bien, De profe. todas Gracias. maneras, el modo te va a contar a la hora que inicias, a la hora que debiste haber terminado y a partir de ahí son los 30 minutos para que subas tus evidencias. Ah, ok. ¿Vale? Sí, gracias, profe. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda adicional, muchachos? ¿Comentario? ¿Cuánto va a durar el examen, profe? El examen va a durar, es medio examen, va a durar 90 minutos, 1 hora y media. Gracias. 4 problemitas para 2 puntos, a juntar 200 puntos, 2 puntos del tercer parcial. En la segunda oportunidad, que será por ahí del día, exactamente dentro de un mes, 22 de enero, estaremos haciendo la segunda parte por otros 2 puntos y su examen de teoría para completar 5 puntos de esta parte de la teoría, más sus 3 puntos de evaluación continua, más sus 2 puntos de laboratorio. ¿Sale, muchachos? Y por ahí del 26 de enero estamos haciendo el examen de extraordinario, espero que sean muy poquitos o de preferencia ninguno. Y el día 29 de enero estaremos cerrando el semestre ya con ordinarios y extraordinarios arriba. Entonces regresamos de vacaciones el día 7, muchachos. El día 7 tenemos sesión como el día de hoy, va a ser igual jueves. Tenemos la sesión para retomar el resto de este curso. Y 2 semanitas más estamos haciendo la segunda parte de la evaluación de la segunda parte de este tercer parcial. ¿Algún comentario más? ¿Algo que quieran? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe, todo bien. Todo bien. Yo sí tengo que hacer algún comentario porque veo aquí muchos huecos. Tercer parcial, muchachos, en Classroom.
últimos ejercicios. Bueno, vamos desde el principio. Primero, el primer ejercicio, tengo aquí 8 personas que no entregaron. Segundo ejercicio, bueno, este está todavía en trámite, que son las exposiciones. Después, el reporte de práctica, tengo 6 personas que no han entregado. Pero lo más reciente, los ejercicios de electrodinámica, 15 personas que no han entregado. De la ley de Ohm, 18 personas que no han entregado. De los problemas de calor y quién sabe qué era el otro. Y arreglos de resistores, 23 personas que no han entregado. Entonces, hay muchos pendientes, muchachos, y ya se cerró todo anoche. Entonces, la idea es que todos estos son ejercicios que les van a ayudar a poder resolver su examen. Si los hacen de manera posterior, ya pierden su finalidad. Ya no tiene sentido. Lo único que contarán como ejercicios entregados, pero no la finalidad era prepararse para el examen. Entonces, bueno, de cualquier manera les comento que pues si quieren entregarlos, aunque ya estén vencidos, tienen el resto de la semana de aquí al viernes. A ver si en la Navidad van a estar trabajando, espero que no. Pero adelante, lo ideal es que los hubieran resuelto ya. Una vez que yo empiece a revisar estos ejercicios el sábado, ya no voy a recibir nada de lo que tengamos pendiente. O al menos ya no le voy a hacer caso. A lo mejor si lo recibo, pues ya no lo va a poder regresar a revisar. Así es que así está la situación, muchachos. ¿Algún comentario, duda, pregunta al respecto? ¿Objeción? No, profe. ¿Algo más que desean agregar? Perdón. No, profe. Bien, gracias. Entonces, los espero, muchachos, en la tarde a partir de las 16 horas para que resuelvan su primera parte de este tercer parcial. Únicamente les digo 4 problemas para juntar 200 puntos. Terminando de hacer su evaluación, tienen 30 minutos para subir sus evidencias a Classroom. Va a estar abierta la asignación en Classroom para que suban sus evidencias y con eso terminamos con el trabajo de este año 2020, muy sui generis. Y bueno, si no hay más que agregar, muchachos, pues hasta aquí la actividad de este año. Nada más nos resta lo que hagan más tarde. De todas maneras, seguimos en contacto. Si no quieren, si no hay comentarios adicionales, muchachos, les deseo que tengan unas felices fiestas, que todo esté bien. Cuídense mucho y que tengan feliz Navidad. Próspero año nuevo y nos vemos en el próximo año. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Igualmente. Feliz Navidad. Hasta luego. Gracias, profe. Si alguien Igual, tiene- profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Luego, cuídense.